¿Cómo arreglar las bombillas LED? Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. Hola compañeros, ¿tienes bombillas LED que no funcionan? Pues no te preocupes porque hoy vamos a enseñarte desde la fábrica de inventos cómo arreglarlas en pocos minutos. Así que comenzamos. Para arreglar una bombilla LED vamos a necesitar los siguientes materiales: una bombilla LED fundida, un cúter, una cinta aislante, alicates, la bombilla LED, lija y un cable. Lo primero que hay que hacer es desenroscar o quitar la tapa superior de la bombilla. La parte de arriba no es vidrio, es un plástico, así que no importa que hagas fuerza, la bombilla tiene pegamento en toda la orilla y vamos a tratar de aflojarlo. Hacemos un poco de presión y desenroscamos la parte superior. Como ves, es muy sencillo hacerlo. Lo desenroscas fuertemente, con un poco de presión, y se desenrosca fácil. Por cierto, antes de continuar, hablaros de un invento muy curioso relacionado con las bombillas. Cuando vas al extranjero te hace falta en muchos países un adaptador de cada país para tus enchufes. Sin embargo, con este invento, desde cualquier lámpara podéis enchufar vuestros cargadores sin volveros locos comprando un montón de cargadores por cada país. Además, si tienes un trastero o sitio sin punto de enchufe, esto es un buen invento. Este tipo de inventos, este tipo de cosas curiosas son las que os recomendamos tener y fomentamos desde la fábrica de inventos. Cuando tengáis ideas de mejoras de productos, llamadnos al +34 610 46 42 45 o escribid a través de www.lafabricainventos.com y así lo podéis patentar y os asesoramos en cómo sacar vuestros inventos al mercado. Así que a inventar, compañeros, que da muchos beneficios. Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar la parte interna para ver cuál de todos estos LED es el que está dañado. Normalmente es uno o dos, pero normalmente es uno. Y eso hace que los demás no enciendan. Como notamos que hay uno que tiene un punto negro, pues ese es el que tiene toda la probabilidad de que esté quemado. Pero revisamos todos los LED para estar seguro. Para ello lo que hacemos es ir puenteando todos los puntos LED con este cable para verificar que ese sea el que esté dañado. Y ahora seguimos arreglando la bombilla LED. Para eso vamos a necesitar conectar la bombilla LED. En este caso nosotros tenemos aquí un enchufe. Es muy importante probar que esté bien la conexión para ver si está funcionando. No vaya a suceder que estemos haciendo el puente y no nos funcione ninguno. Una vez verificamos que tenemos corriente, probándolo con una bombilla nueva, podemos ver como la nuestra sí que está dañada. Y cuando conectamos la bombilla dañada, vamos a revisar cuáles son los LED que están dañados o cuál es el LED que está dañado, y como se ve en la pantalla podemos ver que hay uno que tiene como un punto negro. El que tiene el punto negro, pues volvemos y repetimos que es posiblemente el que esté dañado. Ahora con el cable vamos a puentear las dos partes del LED. Bueno, si no tenéis, la verdad que es mucho mejor con un tester. Si no tenéis tester y sois electrónicos o electricistas, lo podéis hacer con un cable, como vemos en pantalla. Y al hacer contacto con los dos extremos, vemos como la luz de la bombilla pues se enciende. Ahora quitaremos el LED dañado. Como comentamos, el LED dañado es el que tiene el punto negro. Como ya lo tenemos ubicado con la ayuda de un cúter, vamos a quitarlo. Raspamos con mucho cuidado hasta quitar el LED completamente. El contacto lo divide como un puente en la mitad. Lo que vamos a hacer es unir esos dos puntos para que exista un contacto directo y simule que el LED está funcionando. Para eso vamos a hacerlo con los siguientes materiales. Para ello vamos a necesitar cualquier tipo de papel de aluminio. Usamos el que tengamos en casa, el que viene en los parches de bici o el que viene en la cocina. Lo que haremos a continuación es cortar un pedacito de papel de aluminio lo suficientemente grande para que haga el puente entre los contactos que revisamos en la bombilla. Colocamos el papel de aluminio encima de los contactos y con ayuda de cinta adhesiva negra cortamos un pequeño trozo que sea también lo suficientemente grande para que pueda hacer presión con el pedacito de papel de aluminio que cortamos donde estaba el panel del LED. Una vez que tengamos la bombilla lista, lo probamos, volvemos a conectarlo en el casquillo que tenemos donde hicimos el puente y vemos como la bombilla enciende. Una vez que lo probemos, vemos que funciona. Volvemos a conectar el protector del plástico y ya tenemos la bombilla totalmente lista y arreglada. Otro método que podemos utilizar para aquellos que tengáis esta herramienta es usar una pistola de estaño. Lo que tenemos que hacer es simplemente colocar un puntito de soldadura donde estaba el panel LED, como uniendo las partes izquierda y derecha. Solamente un toquecito de estaño y ya está, listo. Una vez que lo coloquemos y que verifiquemos que haya contactado bien estas dos partes, probaremos la bombilla y como podéis ver, pues la bombilla funciona.
Si te ha gustado este vídeo, dale un gran like y suscríbete. Y sigue viendo más experimentos de la Fábrica de Inventos. Hasta otra, compañeros. Chao, chao.